Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a una nueva semana de la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Son exactamente las 12 del mediodía, siempre con mucho optimismo empezando esta nueva jornada de la entrevista correspondiente a hoy lunes 25 de abril del 2022. Empezamos una nueva semana, siempre con mucha expectativa, con mucha energía y sobre todo concentrando nuestra atención a los temas de interés público y sobre todo vinculados con la salud. Así empezamos esta edición de la entrevista. Vamos ahora a conversar con el doctor médico infectólogo, docente de la Universidad Privada Andrés Morreo. Actualmente nos está atendiendo desde las aulas que tiene la universidad en el Hospital Víctor Lasarte de Echegaray, para conversar con el doctor Alex Castañeda sobre la situación de la pandemia. Hay resultados respecto a personas fallecidas favorables, no se han registrado en las últimas 24 horas, repito, fallecidos por la pandemia. Hemos superado, según las autoridades de la salud, la tercera ola, pero no podemos bajar la guardia. Y un hecho que también ha generado expectativa e interés ha sido esta situación de la aplicación de una doble dosis en el personal de salud, médicos, respecto a la vacuna de Moderna. De estos temas vinculados con la pandemia y la salud pública conversamos en instantes con el doctor Alex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Encantado nuevamente de estar acompañándolos. A tus órdenes. Gracias, doctor, por darnos un espacio en sus labores médicas, atender el requerimiento de la entrevista. Doctor, y hablemos de la pandemia, es un tema bastante amplio, complejo. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia cuando ya nos han dicho las autoridades, pero para recordarle al público que se ha superado una tercera ola, pero podemos estar expuestos a una cuarta ola para octubre? Así es. La tendencia que hay en América Latina, al menos en muchos de los países, prácticamente el 90% de los países de América Latina, es en ya una ola feneciente, una ola que ya prácticamente ha desaparecido en algunos lugares. Efectivamente, el hecho de ya no tener fallecidos y los casos cada vez son mucho menores, cayendo a niveles, digamos, mínimos, implica que una ola ya ha sido superada. El hecho de que haya habido una evaluación que hace el Ministerio de Salud respecto a 3 escenarios potenciales de una cuarta ola, nos hace pensar en la necesidad de tener que seguir con algunas medidas, algunas condiciones que no deben bajarse, no deben descartarse. Si bien los aforos al 100% ya es un hecho que lo estamos viviendo, hay cuestiones personales, de prácticas de nivel personal que no debemos nosotros dejarlas, como el uso de las mascarillas y el lavado de manos, ¿no? Si bien ya no se puede distanciamiento social. En ese sentido, es una recomendación que hace el Ministerio también respecto a mantener algunas de estas medidas todavía, mientras estos escenarios estudiados en forma teórica como una predicción basada en información internacional se ha logrado ya establecer, ¿no? Se dice que podría haber una mini ola tal vez en octubre, septiembre-octubre, que podría ser generada por una nueva variante. No tanto las variantes que tenemos, no siempre nuevas variantes, cada vez con menos letalidad. Sin embargo, es impredecible en el planeta, es impredecible esto. Ahora, ¿qué tendría que pasar, doctor Castañeda, o qué indicadores nos permitirían acercarnos con mayor veracidad a poder afirmar de que pueden darse estas mini olas o olas en lo que va del transcurso del año hasta octubre? Bueno, número uno es la dinámica de la transmisión y aparición de nuevas variantes. Esto se da a expensas de 2 escenarios en Europa. Por ejemplo, uno es el tremendo hacinamiento de los migrantes refugiados por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que se está dando en Europa Oriental, por un lado. Por otro lado, ese es un escenario tremendo para cualquier brote de cualquier enfermedad infecciosa, aún más teniendo que Europa no ha superado del todo la tercera ola. La segunda cosa es las vías de comunicación.
En ese sentido, China, por ejemplo, donde han aparecido algunas variantes que no son de preocupación, excepto una, ¿no? La BA02, que podría diseminarse en el mundo a través de vías de comunicación. Recordemos que el comercio internacional ha comenzado a reactivarse, y esto podría ser un pequeño factor que podría contribuir a la aparición de este tipo de problema. Para eso, evidentemente, es la vacunación. Sin embargo, hay países donde las vacunaciones no han logrado siquiera el 50%. Me refiero a África, por ejemplo. Y otros lugares, ya bueno, está de más decir, el conflicto bélico ha minado una gran parte de la tendencia de vacunación en esa zona gigante de Europa. Otros lugares en América no han logrado todavía esa cantidad de mínimo 60 o 70% de vacunación. Por lo tanto, ese concepto de inmunidad de rebaño muy pocas veces lo vamos a poder ver. Sin embargo, además, la vacunación sí protege, pero las vacunas que están saliendo cada vez más se están protegiendo contra Omicron. A ello hay que agregar que, como factor adicional, si apareciera una variante de preocupación diseminándose en el mundo, probablemente tengamos que revacunarnos con nuevas vacunas para este tipo de variantes. Ahora, respecto a las vacunas, doctor Castañeda, en las últimas 24 horas, el fin de semana, ha llamado mucho la atención, ha habido denuncias de parte en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, que es probable que se haya administrado una dosis doble, no la establecida en el proceso de inmunización al personal médico y a otras personas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto en su calidad de médico infectólogo sobre esta situación? Bueno, sí, es penoso que haya sucedido algo así. A nivel de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas ya venía el debate respecto a la aparición de lo que se conocen como ESAVIS, o sea, eventos adversos asociados a vacunas de una manera importante. Muchos de los sectores de salud que fueron vacunados con cuarta ola tuvieron tremendos efectos que quisieron ser minimizados de alguna manera, diciendo, no, es igual, las vacunas son seguras. Efectivamente, son seguras, pero el impacto no está tanto en que si hay seguridad, porque todos sabemos que son seguras, sino en la cantidad de días perdidos por descansos médicos, por ejemplo, lugares desabastecidos de atención médica en el personal de salud. ¿Por qué? Porque los mandaba a la cama simplemente, fiebres altas, mucho dolor, mucha incapacidad. En ese sentido, sí ha habido un impacto, no se puede minimizar eso de ahí. Ahora, respecto a por qué se dio esto, yo he revisado personalmente y he buscado algunos videos de estos anuncios de la cuarta ola, y algún funcionario, lamentablemente, del gobierno, lamentablemente, dio mal la información. Y de eso parece ser que se guió la gente, que tenía que tomar decisiones en la administración de la vacuna. Al decir que se debería aplicar, ¿no? Una ampolla. Y las ampollas, lamentablemente, la vacuna de Moderna tiene dos presentaciones. Unas que tienen tapa roja y otras que tienen tapa azul. Las de tapa azul tienen el equivalente a 100 microgramos de vacuna, ¿no?, por mililitro, y las de tapa roja a 50 microgramos. Pero una cosa es los microgramos de vacuna y otra cosa son los mililitros de la solución que hay que administrar. En la de tapa roja, ¿no?, la de tapa roja se ponía 50, ¿no?, el equivalente a 50 mililitros, y en la tapa, 0.5 mililitros, y en la tapa roja era 0,25 mililitros, que esa era la dosis que tenía que ponerse para los refuerzos. Y no lo digo yo, eso lo dice el mismo fabricante. Por eso digo, a veces no se lee bien el inglés, porque esta información del fabricante viene en inglés. Y lamentablemente estos funcionarios dijeron mal, o tradujeron mal probablemente. Que si bien el Ministerio de Salud ha salido en conferencia de prensa a decir que las vacunas son seguras y así se hubieran puesto 100 microgramos, no iba a pasar nada, efectivamente, nadie iba a morir.
¿no? Nadie iba a morir. Sin embargo, como dije, el impacto está en el daño, digamos, la morbilidad temporal que ocasionó que muchos de los trabajadores de salud que se la colocaron tuvieran que guardar cama. ¿Por qué? Por mucha fiebre, mucho dolor, mucho malestar. Recordemos que la vacuna Moderna es altamente inmunogénica, o sea, de proteger, protege, nadie tiene duda. Pero un pequeño error como este, de interpretación, de la lectura del inserto dado por un funcionario y que todo el mundo siguió como si fuera, digamos, una plana, lamentablemente ocasionó este pequeño detalle. Es un error. Personalmente yo digo que es un error que debería haber sido reconocido por las autoridades, las altas autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? Sin embargo, como digo, no se ha hecho un mea culpa, sino se ha tratado de dar una explicación. Esto es lo que ha sucedido, lamentablemente. Ahora, hay otro comentario que sí yo critico fuertemente, que es el hecho que el fabricante, Moderna, dice bien claro, este refuerzo de 0,25 mililitros, el frasco de tapa roja, 0,25 mililitros debe ser administrado a personas mayores de 70 años y aquellos con inmunocompromiso, inmunodeficiencias, inmunocomprometidos. Pacientes con cáncer, pacientes que tienen radioterapia, quimioterapias, pacientes con enfermedades reumatológicas que reciben corticoides altas dosis, etc. Sin embargo, ¿por qué se amplía a otros grupos que no están dichos en el inserto del fabricante? Porque según nuestras autoridades, en algunos países, que son contados con los dedos de la mano, se dio a lugares donde había gente que se exponía. Recordemos que acá Omicron ya prácticamente es historia por el momento. Entonces, hay lugares donde sí todavía hay Omicron y está minando. En esos lugares de repente sí, el trabajador de salud podría, por exposición, aplicarse. Pero ¿se justifica eso acá en el Perú? Cuando se hace la pregunta, y lo he visto en la entrevista que se hace, o la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, se les pregunta claramente a las autoridades, díganos usted qué países han estado administrando cuarta dosis. Prácticamente dejaron en nada la respuesta. Y la respuesta es muy sencilla, solo son 6 países, donde todavía hay Omicron, pero en una no hay Omicron ya prácticamente, y es Perú. Entonces, no es una decisión consensuada a nivel del fabricante, del laboratorio fabricante, y es una autorización que se hace, ¿no? Me parece poco técnica, porque no deberían, personalmente digo, personales de salud no deberían haberse colocado esta cuarta dosis, no era necesario, porque Omicron ya no la tenemos. Y el último punto, de repente, uno de los más importantes, el estudio pivotal que autoriza o que regula una cuarta dosis en estos grupos etarios de 70 años a más y en el grupo de factor de riesgo, los inmunocomprometidos, fue hecho con la vacuna de Pfizer, no con la de Moderna. Y se ha visto que hay diferencias en la inmunogenicidad entre una y otra, por si acaso. Entonces, no podemos extrapolar lo que hacen los estudios de Pfizer con los estudios de Moderna. Hay un estudio de Moderna que se está ya casi publicando al respecto y vamos a ver qué es lo que sale. Probablemente nadie discute la inmunogenicidad. Moderna es una de las más inmunogénicas, pero el pequeño error que ha causado estos estragos, por suerte, no mortales, ¿no? En personal de salud y en otras personas que se los han aplicado, debería ser de repente haber sido motivo de un mea culpa del Ministerio de Salud para poder explicar y que nuestra gente tenga confianza en sus autoridades. Consecuencia lógica, los antivacunas están ganando terreno, porque van a decir, ven, miren, por ponerse las vacunas, miren lo que ha pasado. Esa es una consecuencia que el Ministerio no ha contemplado. Debió haberse hecho un mea culpa adecuado, rectificar inmediatamente la plana, comenzar nuevamente a ganar confianza en la población. Con esto probablemente la población, especialmente los antivacunas, van a atacar aún más y van a decir, ahí tienen las consecuencias. Así es, doctor. Hay que reconocer, ser hidalgos, valientes en asumir el error. Somos seres humanos, pero obviamente hay que tener mucho cuidado cuando usted dice en la interpretación, en la traducción de nomenclatura de un idioma extranjero,
para aplicarlo en esta realidad de acuerdo al inglés técnico que se debe manejar en estos casos, en un tema tan delicado como la salud. Ahora, ¿qué le diría a usted? Porque seguramente nos están siguiendo por las redes sociales y por la señal digital, doctor Castañeda, muchos adultos mayores que ya cumplieron sus 5 meses y que tienen que ir a recibir su 4ª dosis de vacuna de Moderna. ¿Qué le diría a ellos que de repente tienen ahora ciertas dudas respecto al análisis muy bien planteado, muy didáctico que usted nos acaba de compartir el día de hoy? El estudio de Moderna que va a salir de repente en esta semana hace alusión a la protección en los mayores de 70 años. Efectivamente, pero a la dosis de 0,25, que es la que se va a aplicar a partir del día de ayer, ya se rectificó ministerio, enhorabuena, y se va a aplicar. La de 0,25 como refuerzo tiene mucho menos efectos adversos, ¿no? Y va a proteger. ¿Cuál es la ventaja? Que la Omicron, si bien ha desaparecido casi de nuestra región, o por lo menos hay cada vez mucho menos casos, no se puede predecir que pueda volver a reactivarse Omicron o subvariantes de Omicron para los cuales esta vacuna sí va a proteger. Por lo tanto, yo recomendaría al adulto mayor que es frágil, que es susceptible de ser atacado por este agente, que sí, acuda a los centros de vacunación y evidentemente siempre refrendando que sea 0,25 mililitros, o sea, 50 microgramos de la vacuna. Es algo que sí, como pobladores debemos saberlo y esa es la manera correcta de administrarlo. Aplíquense su vacuna que los va a proteger a todos. Bien, doctor, me permite, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con la segunda parte de la entrevista para conversar en este análisis de la coyuntura de la salud, la problemática de la salud. También hay otro problema que nos está preocupando aquí en Trujillo, como es el dengue. Ya la semana anterior, la jefa de epidemiología anunció a los medios que hay un incremento de casos de dengue. ¿De qué se trata el dengue? Regresamos en la segunda parte con el doctor Alex Castañeda en la entrevista. Regresamos.